Ya, ¿han usado alguna vez este programa? Nunca en la vida. Javi, Tampoco. ¿tampoco? Nunca lo he Ya, usado. entonces, les voy a explicar algunas cosas como básicas del programa antes de, como de que empecemos a hacer el GIF, ¿ya? O sea, el stencil. Las que aparecen acá son las herramientas básicas del programa. Bueno, ahí cuando ustedes dejan un rato el cursor aparece el nombre de cada una de las herramientas y de lo que puede hacer, ¿ya? Son las herramientas como principales, que tienen que ver con mover, seleccionar rectángulos, y por ejemplo acá cuando tienen una flechita, si se fijan algunas de las herramientas tienen una flechita en una esquina, si ustedes apretan el botón izquierdo de su mouse, no, el derecho del mouse, aparecen otras opciones que tienen relación con la misma herramienta y también se pueden utilizar. Por ejemplo, esta que les permite seleccionar rectángulo, también les permite seleccionar elíptica. Y el lazo tiene tijeras y selección de primer plano, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que más se usa? Tenemos el pincel, que nos puede servir para pintar. Cuando ustedes hacen clic en la herramienta, se van a abrir las distintas opciones que tiene la herramienta. Entonces, por ejemplo, tenemos el modo, que tiene que ver con la forma en la que va a pintar. Y eso también lo pueden ir cambiando e ir jugando un poco con las características que tiene la herramienta. Pueden cambiar el tipo de pincel. Por ejemplo, yo podría elegir este y hacer muchos pimentones. ¿Sí? O puedo cambiar acá también. Si yo estoy haciendo algo y me equivoco, puedo borrar. El problema de borrar es que, por ejemplo, si yo borro acá, voy a borrar la imagen porque estoy trabajando solamente en una capa. En una capa significa que estoy modificando la misma fotografía en la que estoy trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando en una capa y me equivoqué, la mejor forma de deshacer, o sea, claro, de deshacer lo que hice es deshacer. Y en ese sentido es deshacer la goma de borrar o deshacer el pincel. Tienen comandos que son más fáciles de utilizar, que en este caso el control Z. Yo aprieto control Z y voy hacia atrás frente a lo que hice y vuelvo a mi trabajo inicial, ¿sí? Borrando lo que me equivoqué. Eso es lo que hace el pincel. Pueden elegir el tamaño, el ángulo, bueno, hay un montón de opciones y van a depender de la herramienta que ustedes estén utilizando. La varita mágica es súper útil porque ayuda a seleccionar como sectores de color generalmente. Entonces, por ejemplo, yo aquí marqué el celeste, me marca todo lo que está en celeste y solamente lo que está dentro de la selección es lo que yo voy a poder modificar. Entonces, por ejemplo, yo podría poner pimentones solamente en lo celeste. ¿Se fijan? No interfiere con el resto de la imagen que no seleccionó. Esa es como la gracia de la varita mágica. Entonces después yo puedo volver a la varita mágica y marcar otro color. Ahora, como les decía, elige zonas de color, por lo tanto, tiene que ver con los colores de la fotografía lo que yo puedo seleccionar. En Photoshop hay una forma en la que yo puedo elegir como el nivel de tonos de color que quiero que tome la varita mágica. Yo supongo que acá también hay esa opción, pero como les decía, yo también me estoy familiarizando con el programa, así que no sé dónde está. Supongo que tiene que ver acá, con el umbral. Sí, ¿vieron? Entonces aquí antes yo marcaba el celeste
y me marcaba solamente un sector pequeño. Ahora me marca más umbrales del color. Entonces puedo modificar aquí qué tanto color o qué tanta, claro, como píxel necesito que marque. Y bueno, puedo seleccionar por colores, por tono, por saturación. Por ejemplo, aquí solo debería marcarme los verdes, ¿vieron? Entonces, aquí yo puedo marcar la cantidad de verde que quiero que me marque. ¿Se entiende lo que estoy hablando o estoy hablando en chino? Sí, igual se entiende. Javi, Sí, sí se entiende. ya esas son entonces como herramientas básicas de edición. ¿Ya? Una tiene que ver entonces con el mover, las capas, la varita mágica, que por lo menos yo la utilizo bastante. Este tiene que ver con recortar, el control Z, que es deshacer para poder volver al inicio. Ahí volví, ya no tengo ninguna modificación. Acá tenemos la goma de borrar, el dedo que sirve para lo que hace un dedo, que es como esa difuminación, moviendo como el color. Hay distintos tamaños, proporciones. Acá yo puedo ir jugando con las distintas características que tiene esta opción. Y bueno, acá lo está haciendo en forma de pimentón, que es lo que yo tengo marcado en el tipo de pincel. ¿Sí? Ya. Otra característica súper importante y que es muy necesaria para utilizar en los programas de edición son las capas. Las capas nos permiten trabajar sobre una imagen sin modificar la imagen de origen. Y eso se hace acá. En este sector yo puedo elegir las capas, moverlas. De hecho, aquí me está diciendo que yo estoy trabajando en esta foto y eso es lo que puedo ver. ¿Sí? Entonces, este icono es para crear y duplicar la capa. Entonces, si se fijan, si hacemos clic aquí, yo estoy duplicando las capas, creando distintas capas en las que yo voy a poder trabajar sin modificar mi imagen anterior. Entonces, si yo les quito el ojito, las dejo de ver. Entonces ahí estoy viendo la imagen original y aquí, por ejemplo, estoy viendo esta capa. Para poder trabajar en una capa debo seleccionarla. Si se fijan, al seleccionarla se oscurece un poco y eso me indica la capa que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, pero en esta capa. Voy a marcar ese sector y le voy a hacer estrellitas. Ya seleccioné, ahora tengo que seleccionar el pincel, voy a cambiar el color, voy a poner estrellitas amarillas, aceptar. Tamaño. Ya. Entonces, ahí si se fijan, yo solamente trabajé en esta capa, por lo tanto yo podría empezar ahora a trabajar en otra capa sin modificar lo que hice anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la idea de las capas? Entonces, por ejemplo, yo podría borrar algo en esta capa sin intervenir en mi foto original o después poder trabajar en las distintas capas y seguir trabajando, por ejemplo.
Por ejemplo, yo aquí podría seleccionar otra cosa. Voy aquí a cambiar el color. Acá me equivoqué, ¿vieron? Marqué en una capa y yo quería trabajar en otra. Entonces me está mostrando, no puedo verlo porque estoy trabajando en la equivocada. Entonces voy a retroceder. Voy a marcar la capa en la que yo quiero trabajar y ahora sí voy a poder. Sí, ya. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, por ejemplo, en esta capa voy a borrar el cielo para poder ver lo que yo hice en mi capa anterior. Y en esta capa voy a borrar el rostro. Para ver lo que hice de la otra. No sé qué marqué. Parece que me equivoqué. Ya, bueno. Entonces las capas permiten ir modificando distintos sectores y después poder ver lo que fuimos haciendo en una o en otra capa sin modificar como los trabajos anteriores. ¿Se entiende? ¿Como la idea de las capas? Sí, sí. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer nuestro stencil. El stencil es mucho más fácil que lo que yo estaba haciendo porque básicamente es como aplicar algunos filtros e ir jugando con eso. Entonces voy a deshacerme de las capas. Voy a borrar las capas que no me sirven. Y voy a quitar la varita mágica porque no la voy a usar. Seleccionate capa. Ya, voy a crear entonces 3 capas que son las que voy a trabajar. Necesito que la varita mágica deje de funcionar. No quiere dejar de estar seleccionada la varita mágica. Entonces, ya, ahí sí. Había que apretar afuera. Ya, entonces, creen 3 capas adicionales a su imagen inicial. ¿Sí? Monse, ¿pudo abrir el programa? Sí, sí lo tengo, pero no sé bien cómo ocuparlo. Lo explicó, pero llegué muy tarde.
Ábralo, porque todavía no explico lo del stencil. Estaba mostrando algunas herramientas básicas solamente. Ya. ¿Ya pudieron abrir y hacer las capas? Paula, ¿está ahí? Sí, Miss, sí pude. Sí pude. Monse, ¿lo va a abrir? ¿O no? ¿Seguimos? ¿No seguimos? En eso estoy, profe. Ya. ¿Chiquillos pudieron usar la varita? ¿Jugaron un ratito con eso? Sí. Para deseleccionar hay que apretar el lado nomás, al parecer. Yo estaba en Photoshop, hay que hacer doble clic en otro lugar y acá parece que es distinto el sistema. Esperemos a la Monse. Ya, profe. Ya. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es dejar nuestra foto original. La idea es que puedan hacer las capas. Busquen, Monse, no sé si pudo, abra una foto cualquiera a color, donde aparezca una persona idealmente para poder hacer el stencil. Y cree 3 capas adicionales a la imagen real. Acá se crea la capa. Aquí. Aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la primera capa la vamos a trabajar a partir de las luces y sombras. Para poder trabajar a partir de la luz y sombra necesitamos que nuestra imagen esté en blanco y negro. ¿Cómo se hace eso? Vamos a marcar una capa, vamos a ir a colores y en colores vamos a poner desaturar. Y vamos a poner desaturar aquí en estas opciones. Hay distintas opciones, tiene que ver con la escala de grises, donde ustedes podrían elegir si quieren que vaya más al gris, más al blanco, más al negro. Un mezclador como mono, donde eligen un color monocromático o sepia. ¿Ya? Son las distintas opciones. Al desaturar, lo que sucede es que los tonos de los colores que tenemos se van a desaturar y se van a ir a gris, ¿ya? Todos los colores pierden la saturación, entonces dejan de ser tan brillantes, dejan de tener su matiz y bajan su tono hasta llegar al nivel del gris. Eso es lo que sucede al desaturar. Me van a aparecer estas opciones. Las pueden modificar, pero en realidad en este momento necesitamos lo que está establecido como por el programa, así que no es necesario que modifiquemos nada y le ponemos aceptar. Tienen que dejar de, por ejemplo acá no se ve en el resultado la que está en blanco y negro, y eso es porque estamos viendo las capas que están más arriba, entonces si le sacamos el ojito, vamos a poder ver la capa en la que estamos trabajando. Porque las capas nos muestran por orden lo que tenemos. Entonces todas las capas que tengamos por sobre en lo que estamos trabajando no se van a ver. Entonces una opción es
sacar los ojitos y así dejamos de ver las capas en las que no estamos trabajando. Y la otra opción es mover la capa a la primera y ahí nos va a mostrar la capa principal. Tenemos esas dos opciones para poder ver la capa. ¿Listo? ¿Pudieron desaturar? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Segunda etapa de la desaturación. Volvemos a colores y ahora vamos al umbral. Lo que vamos a hacer con umbral es, bueno, lo que dice ahí, reducir la imagen a dos colores usando el umbral lumínico. Entonces, como tenemos nuestra foto en blanco y negro, vamos a trabajar a partir del blanco y negro. Y el umbral se puede modificar dependiendo la luz. Entonces, si yo quiero que esté más oscuro, me voy hacia un lado o más claro hacia el otro. ¿Sí? La idea entonces de esta primera capa de stencil es que puedan ustedes ahí decidir si van a marcar más las luces o las sombras. Quieren como los detalles del contorno. Ahí tiene que ver con lo que ustedes decidan frente a su propio diseño del stencil. Recuerden que esta sería una primera capa, por lo tanto puede ser una capa de detalle o podrían hacer una capa de fondo. Entonces, por ejemplo, yo voy a dejarlo esta más hacia el blanco. Pensando en que todo lo que está, bueno, ahí va a depender del diseño que quieran hacer ustedes, si en este caso van a sacar todo lo blanco o van a sacar lo negro para poder hacer su plantilla de stencil. Entonces, cuando ya hayan decidido lo que van a hacer, ponen aceptar. Y ahí tendríamos nuestra primera capa del stencil. Después, dejo de marcar el ojito para poder trabajar en la siguiente capa. En mi caso voy a trabajar en esta. Y tengo dos opciones para poder trabajar las capas y eso va a depender de lo que quieran hacer ustedes. Pueden volver a desaturar, ir a colores, desaturar su foto, aceptar, volver a hacer todo el proceso de umbral y en este caso en vez de tener la imagen más en blanco que era lo que tenía antes, irme a detalles como más específicos del rostro o tener este fondo más negro. Ahí esa decisión de ustedes frente al diseño de su propio stencil. Esa podría ser una opción. Y la otra opción es que, bueno, acá nos está diciendo que está trabajando el umbral de la luz a partir del valor, o sea, de la luz y la sombra. Pero también lo podemos trabajar a partir de los distintos colores que tiene la imagen. Y la forma de oscurecer en ese caso o de aclarar va a ser completamente distinta porque el umbral de rojo de una fotografía de azul o verde debiese ser distinto. Entonces debiese oscurecernos otros elementos, otros puntos de la fotografía. Ahora no sé por qué al moverlo.
Ya, entonces yo esta capa la voy a hacer como con más detalle. La anterior la dejé muy blanca, entonces en esta necesito más detalles del rostro, que es lo que me interesa. Acepto. Ya, entonces tengo una capa para mi stencil y acá podemos ver otra capa. ¿Sí? Una capa ahí y la otra capa. Ya. Otra opción para poder hacer el stencil, aquí ustedes podrían ir trabajando las distintas capas según la intensidad o los temas, los colores que quieran ir trabajando. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y al final se van a juntar para la foto? ¿O ¿Cómo? al final de todo, cuando ya hayamos hecho los colores y todo, se van a juntar la foto así como que se van a acoplar? ¿O No necesariamente. O sea, si solamente las dejamos así, no se acoplarían como directamente. En ese caso hay que trabajarlas como distinto. Habría como que, por ejemplo, con el lazo, cerrar algunos sectores y ir viendo cuáles sí son los que trabajé y cuáles son los que no trabajé, porque como estamos trabajando en la misma fotografía, o sea, con el mismo umbral de blanco y negro en una y en la otra, está trabajando bajo el mismo como sector lumínico. ya? Otra opción para poder hacer el stencil es con otro filtro que también tiene el programa. Entonces ustedes pueden ir a... Yo, bueno, voy a dejar de ver los otros dos anteriores que los trabajamos con el umbral y les voy a mostrar otra opción, que esta vez es en filtros. Entonces marco la capa en la que quiero trabajar, voy a filtros. Hay distintos tipos de filtros, ustedes pueden ir probando, pero el filtro que funciona para hacer un stencil como solamente aplicarlo y no tener que modificar nada más, es el filtro de fotocopia. Entonces, aquí yo puedo modificar como los niveles que quiero que me marque de los contornos. Y estaríamos básicamente haciendo lo mismo que hacíamos con cuando calcábamos de la pantalla, solamente que de forma digital. Entonces yo aquí podría sacar, por ejemplo, todos los sectores negros de la imagen y estaríamos creando la plantilla. Y ahí tienen que ir jugando con los distintos niveles que les permite el filtro, los distintos niveles de blanco o de negro que les permite realizar el filtro. ¿No te mi clase? Ahí, por ejemplo, podríamos tener esta plantilla. También es una opción.
Ahora, tendríamos que modificar la foto como para poder hacer el tema del calce, que era lo que decía la Javi. Entonces, tenemos dos opciones para poder hacer los stencils de manera digital. Una es modificando la foto a partir del umbral y la otra es aplicando algún filtro, que en este caso el de fotocopia resulta bien. Si ustedes encuentran otro filtro que funcione mejor, en Photoshop hay otro filtro que se llama como cuaternario y hace lo que dividir la fotografía en colores. Y ahí sí que se puede hacer lo del calce. Pero acá no lo pude encontrar ayer este filtro similar. Así que tal vez ustedes em, revisándolo, intrusiando un poco con el programa, tal vez encuentran algún filtro que funcione mucho mejor. ¿Dudas? Sí, sobre las modificaciones que hice al principio, ¿cómo uno puede así de juntar las capas para no sé, no sé si me doy a entender, de juntar las modificaciones de las capas? Como en una sola, Sí. para ver si calzan o no calzan. Ujú. Primero tendrías que de una capa borrar, por ejemplo, todo lo blanco y de la otra capa borrar todo lo negro. Eso sería como lo primero. ¿Cómo podríamos hacer eso? Con la barrita, con la varita mágica, marcar lo blanco y si yo aprieto borrar, no funciona, suprimir, estoy... Debería haberme borrado todo lo que yo marqué, pero como les decía, yo no trabajo con este programa, trabajo con Photoshop. Supongo que funciona similar, así que estoy tratando de hacer lo que se hace en Photoshop. De nuevo. De nuevo. Entonces, si yo marco con la varita mágica, espero que me haya marcado.
Se pegó. Bueno, yo debería entonces, en la lógica, debiese en una foto borrar lo blanco y en la otra foto borrar lo negro, y al momento de que las dos fotos estén con el ojito prendido, debiesen verse los distintos calces. El tema es que con la varita mágica yo debería poder borrar solamente lo blanco o solamente lo negro, porque la varita mágica debería reconocer lo negro y lo blanco. Estoy tratando de que haga eso. Si no funciona, no se preocupen. Si ahí tengo que ir probando. Es que debiese funcionar. Ya, lo que pasa, seleccionar. Ya, miren, acá yo seleccioné con la varita mágica un sector, ¿cierto? Lo blanco. Pero a mí de esta foto me interesa borrar lo negro más que lo blanco, aunque también podría borrar lo blanco. Entonces, si yo, ¿cómo me fijé que tengo seleccionado lo blanco? Porque puse el pincel y me puse a pintar y efectivamente pinto lo blanco y no lo negro. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera borrar como todo lo blanco, debiese poder borrar con mi gomita. Voy a agrandar la goma. Y ahí debería estar borrando todo lo blanco, que no está como marcado con la selección. El tema es que no sé por qué no aparece el fondo transparente. Bueno, entonces voy ahora a hacer lo contrario en la otra. Voy a marcar acá y voy a seleccionar ahora lo negro. Por ejemplo, si se fijan acá, yo marco este sector y me marca con la varita mágica solo este sector. Para poder ir sumando sectores, aprieto Shift y aprieto la varita mágica y me va a sumar distintos sectores de negro. Pero, Ahora, ¿cómo? ¿dónde está el shift? Debajo del Shift es una tecla del teclado y está arriba del control, el que tiene la flechita hacia arriba. Entre las mayúsculas y el control. Ese Shift. Lo tengo que dejar apretado y ahí puedo ir sumando sectores.
¿Cómo van? ¿Les ha resultado algo? Estoy como jugando. Ya encontré otra manera de hacerlo.
Encontré otra forma. ¿Por qué no nos está resultando, o por lo menos por qué a mí no me ha resultado lo que les he querido mostrar todo este rato? Básicamente es porque yo me equivoqué al momento de crear el archivo. Cuando uno crea un archivo nuevo, debiese poder elegir, que espero que esté acá, con el color de fondo. El color de fondo en este momento está siendo blanco, por lo tanto no nos permite ver como cuando borramos algo siempre nos queda blanco. Lo que tenemos que hacer es que el color de fondo sea transparencia. Al ser transparencia nos va a ir mostrando las capas que vamos a ir realizando. Entonces voy a poner aceptar y voy a hacer un nuevo proyecto. Y acabo de darme cuenta de ese error. Entonces, nuevo, opciones avanzadas, rellenar con color de fondo, transparencia. Eso sí o sí tiene que estar para que nos pueda funcionar el tema de las capas. Después, abrir la foto. Ya. Voy a probar si es que está con el fondo transparente. No. No quiere quedar el fondo transparente. Paula, ¿sabes cómo hacer que quede el fondo transparente? Ya, lo único que se me ocurre en este momento es copiar la foto. Copiar. Y si yo debería poder pegarla en un proyecto nuevo. Pegar. Y no, me la cambia, porque no. Vale. ¡Ay, sí! Lo logré. Ya, lo que tuve que hacer es pegar la foto sobre el fondo transparente. Ya. Ahora sí, ahora sí. Y ahora hago todo lo anterior. Vuelvo, duplico la capa. Y entonces la voy a desaturar. Aceptar. Solo voy a ver la capa en la que estoy trabajando. Voy a
ver el tema del umbral. Lo voy a dejar así, medio, aceptar. Voy a cambiar un poco. Aceptar. Y lo que les decía, encontré otra forma de trabajarlo que podría funcionar mejor. Después de que tengo esta imagen ya con el umbral que a mí me interesa, la voy a duplicar. Entonces voy a apretar sobre la misma capa que acabo de modificar y voy a poner duplicar capa. Voy a tener dos capas iguales. Entonces voy a trabajar en una. Voy a marcar todo lo blanco y ahora sí debería poder borrarlo. Borrarlo y debería quedar transparente. Ya. Entonces marqué todo lo blanco y lo borré. O en vez de borrarlo lo podría pintar al tiro. En vez de estar borrando, mejor lo marcamos, lo pintamos al tiro de algún color para que sepamos cómo va a quedar esa capa. Entonces, por ejemplo, ahí yo tendría mi capa de verde. Después la desmarco y marco la de la otra foto y selecciono con la varita la otra zona, lo negro, por ejemplo, en este caso. Quiero marcar algunos lugares más, así que agrego ahí el Shift. Y esta vez lo voy a pintar con color rojo. Cambio pincel y pinto rojo. Y bueno, necesito borrar lo que está pintado amarillo, o sea, verde, para poder verlo. Si no, no me lo va a mostrar. Ahí sí. A ver. Ahí tendría yo mis primeras dos capas del stencil. Y podría seguir marcando, por ejemplo, podría duplicar esta foto, esta capa, duplicar la capa, y ahí sí podemos ver el calce, que era lo que querían ver ustedes. Entonces, con la varita voy a marcar ahora, por ejemplo, todos los sectores blancos que faltan. Y los voy a pintar de otro color. Bueno, marqué más del sector blanco que tenía ahí pensado. Pero así podría ir jugando y haciendo las distintas capas entonces con distintos umbrales y distintas capas, distintos colores. Y supuestamente, bueno, después yo tendría que poder imprimir cada una de las capas y poder hacer el stencil. Pero como lo vamos a dejar digital, no es necesario imprimir. Entonces, sigan jugando, jueguen. Y cuando nos resulte súper bien, hacemos un tutorial. ¿Cómo van? ¿Se aburrieron ya? No, está bien jugando con las cosas aquí. Y tiene que ser en blanco y negro, también puede ser como el que hizo usted, así como con colores. No, póngale color para que se noten las capas. Ya. Póngale colores para que se noten las capas. Yo creo que hagamos mínimo 3 colores. Yo creo que mínimo 3, máximo 5.
¿Sí? Profe, ¿Sí? puede ser con cualquier imagen, Cualquier imagen. sea mía, de alguien, cualquier cosa. Sí. Idealmente una persona, sí. O un Ya, animal, pero no una casa, ni un árbol, ni una flor. Yo creo que personas o animales. ya. Pueden ser ustedes, algún familiar. Y ahí vayan probando. Pues como les decía entonces, yo creo que estas dos formas funcionan bien. El tema de la desaturación y el umbral y la otra con el filtro de fotografía, o sea, de fotocopia. Lo que sí recuerden que fue el primer error, que el fondo esté transparente para que les permita ir borrando como las capas o lo que no van a utilizar de la capa y que se vaya viendo la capa que va más abajo, porque si no se pierde toda esa información, tapada por lo que está arriba, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Y la revisamos la próxima semana. Si tienen dudas, yo igual voy a seguir revisando y cuando me resulte bien, voy a hacer un tutorial. Pero yo creo que por lo menos este sistema que acabo de mostrarles, a mí me gusta mucho más que lo que había hecho anteriormente. Lo que sí hay que revisar bien como qué es lo que uno desatura y qué es lo que marca también.
No sé. Tú te tienes que preocupar de esas cosas. No tengo nada que ver yo con eso. No, yo no te he pedido los audífonos. No. ¿Qué pasó? Ujú. Ya, chiquillos, vayan ahí probando y vamos viendo cómo va resultando todo. Lo básico ya lo tenemos, así que algo se puede armar, Profe, ¿sí? tengo una duda porque no me resulta esto de marcar con la varita. No me marcan así como las partes que estoy queriendo que se marquen. Por ejemplo, los rojos, no se marca. Solo se me marca como el contorno de toda la foto. Entonces, lo que tienes que hacer es mover este umbral. ¿Ya? Si tienes que subirlo o bajarlo dependiendo de lo que vayas marcando. Mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Y lo mejor es poner compuesto. Por lo que yo he probado acá, al marcar compuesto y al mover eso, el umbral de blanco y negro, ahí permite ir tomando distintos tonos. Ah, ya, ya, al tiro. No, no me resulta. ¿Nada? Mm, mm. Te sigue marcando como... El contorno de la imagen, el cuadrado, no me marca así como una parte. Tal vez estás poniendo, estás en otra capa. Fíjate que estés en la misma capa trabajando, o que esté oscura en la misma capa en la que tú quieres que se marque. Tal vez tienes marcado oscuro y estás viendo otra capa, No, ¿no? no. No sé, entonces, ¿qué será? Rayos. ¿Será que que el color es muy como similar? En realidad no. Que tiene como contrastes con celeste, café, rojo. Mm, Y me había no. resultado, pero después cuando seguí aquí, ya no me marcaba así como la parte donde quería. No lo sé. No sé qué será lo que apretó que dejó de funcionar. No. Ahí voy intentando. Pero debiese ser así, o sea, debiese estar la varita y tienes que tal vez cambiar esto, la selección por funciona mucho más cuando es compuesto. Ujú. Y yo solamente puse ahora muestra combinada y me está funcionando mucho mejor. Viste que está la opción de alisado, difuminar los bordes,
muestra Ya. combinada, y al cambiar el umbral, por ejemplo, acá yo tengo un umbral súper alto y me marca algunos sectores blancos. Ahora yo preferiría que me marcara todo lo blanco, incluyendo lo del brazo, pero no llega a eso. Sí, ahí estoy intentando por algo. Tendrías que ir sumando o eliminar, como bajar el umbral, cosa de que te tome menos, e ir sumándolos con el shift. Pero si te toma todo, no sé por qué. No, no me toma. No sé por qué será. ¿Y si agrega otra capa? Como empezar de nuevo en otra capa. O sea, duplica la capa y tal vez ahí en otra capa reacciona. A ver. Piu, 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 piu. No. No, no me toma. Y antes sí. Sí, antes sí, o sea, igual tenía problemas porque me tomaba, después me tomaba todo el cuadrado, después una parte y así. Estaba medio raro. A ver, mira, aprieta el botón derecho en la varita mágica arriba y cambia a seleccionar por color. Ya. A ver. Ahí sí. Ahí sí tomo. Ahí sí. Sí. Y ahí sí tienes que ir cambiando el umbral. Porque, por ejemplo, yo ahora puse un umbral bajito y me marca ahora sí todo lo blanco. Y si pongo un umbral alto, me marca la foto completa. Entonces, Ya. ahí tienes que ir cambiando el umbral dependiendo de qué nivel de color quieres que tome la fotografía. Funciona mejor la selección por color que la varita mágica. Ahí como, ojo, en Photoshop no, la selección por color se hace a partir del umbral. Ahí es distinto. Ya, chiquillos, sigan jugando. Yo también seguiré jugando, esperando que resulte y poder darles así como una receta del stencil. Aunque creo que es mucho mejor cuando pueden ir probando distintas opciones, pero darles una receta como más definida y se la subo al Classroom. La idea es que puedan entonces hacer un stencil que tenga de 3 a 5 capas como máximo, o sea, 5 colores como máximo. Pueden poner los colores que quieran. No es necesario imprimir, solamente tienen que mostrarme el archivo donde esté la foto original y las capas con los distintos colores. Eso es. Voy a hacer todo más explicado, sí, les voy a subir la actividad como detallada, ¿ya? Pensando en lo que trabajamos ahora en clase. Y para cerrar, que ya no nos queda nada,
les voy a mostrar el calendario para que quedemos claros con las fechas. El 3 de agosto inicia el segundo semestre. Por lo tanto, idealmente el 24 de julio todo tiene que estar ya terminado y finalizado. Nosotros, este sería nuestro último trabajo y cada uno, o sea, todos los trabajos que hemos hecho tienen distintas evaluaciones formativas que deberían haberle llegado los mensajes y todo el tema. Entonces, la próxima semana tendríamos la última evaluación formativa que tiene que ver con este trabajo y terminaríamos las clases de arte. Porque el trabajo como final, lo vamos a dejar para el próximo semestre. Porque en una clase no alcanzamos a terminar. Entonces ya estaríamos terminando como las 3 formas de trabajar el stencil y nuestro trabajo final sería ya como la preparación de un stencil que responda a un tema en particular con una preparación específica. ¿Ya? Entonces, próxima semana revisamos y sería nuestra última clase y cerraríamos con la asignatura de artes, por lo tanto les quedarían libres a ustedes 2 semanas de artes visuales. Podrían descansar de artes y preocuparse de sus otras asignaturas o idealmente ya haber terminado todo. Y los trabajos pendientes tienen plazo hasta el 21 para entregarlos, pero la mayoría no tiene ningún trabajo pendiente, han ido entregando todo a la fecha, así que van súper bien. Así que creo que lo más seguro es que todos tendrían 2 semanitas libres de descanso antes de iniciar nuevamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Miss. Siento que doy mucha información y que no se entiende nada. No, sí se entiende. Ya, entonces resumo. Próxima clase nos juntamos a ver como los resultados de esto, cómo quedó. Es una experimentación, así que puede quedar mal también, ¿ya? Ok. Y entonces ahí terminamos. Yo creo que ahí ya vamos a tener todas las evaluaciones, si no, los trabajos pendientes el 21 y las evaluaciones finales ya el 21 y les quedaría libre el 28, o sea, el 28 no nos juntamos y nos volvemos a juntar el 4 de agosto. Eso sería. ¿Ya? Nos vemos entonces, sigan ahí jugando con el programa, investiguen las distintas opciones que tiene y yo voy a seguir en lo mismo y espero